Hola, en este objeto de aprendizaje vamos a estudiar el receptor neonatal para las inmunoglobulinas de tipo IgG, o lo que es lo mismo, el FcRn. Nuestro objetivo de aprendizaje es que descubráis la estructura de este FcRn y que podáis identificar el papel que desempeña este receptor en la transferencia de la inmunidad pasiva. Estructuralmente, el receptor FcRn, a diferencia de otros receptores para las Fc de las inmunoglobulinas, tiene una estructura diferente. En él encontramos dominios de tipo Ig-like, dominios alfa 1, alfa 2 y alfa 3, que están anclados, esta seguridad alfa está anclada a la membrana a través de un dominio transmembranario hidrofóbico y una región citoplasmática que no es capaz de traducir ninguna señal. Además de esta molécula alfa, también tenemos en el FcRn una subunidad beta 2, que es la beta 2 microglobulina, que no está interaccionando mediante puentes disulfuro con la subunidad alfa. Esta molécula se asemeja al complejo principal de histocompatibilidad de tipo 1. El FcRn interacciona con los dominios constantes CH3 y CH2 de la molécula de IgG. El FcRn está implicado en el transporte a través de la placenta del trofoblasto de las inmunoglobulinas de tipo IgG maternas hacia el feto, hacia la circulación fetal. ¿Cómo se produce esta transcitosis de inmunoglobulina de tipo IgG entre la madre y el feto? Pues bueno, si nos fijamos, eso sería la zona de la circulación materna. Los receptores FcRn se encuentran localizados en esta superficie de las células que forman el trofoblasto, y a medida que las membranas se invaginan mediante un recambio normal de proteínas de membrana, se acidifica ligeramente esta pequeña vesícula endocítica. Cuando ha bajado ligeramente el pH, el FcRn ya tiene afinidad para las regiones CH2 y CH3 de la molécula IgG, de forma que se puede anclar reversiblemente a la misma. En ese sentido, una vez se ha formado la vesícula endocítica con las IgGs maternas, se forman las vesículas que van a atravesar estas vacuolas, las células de trofoblasto, para aparecer en la otra cara de la célula, la cara que corresponde con la circulación fetal. Bien, aquí una vez se ha fusionado la vesícula endocítica con la membrana plasmática, al fusionarse, este pH va a volver a aumentar, de forma que el FcRn ya no va a tener esta afinidad por las regiones constantes de la IgG, liberándose de esta forma la IgG materna en la circulación fetal, en la circulación del feto. Este FcRn se va a reutilizar, va a volver a formarse una vesícula endocítica que lo va a transportar desde la zona de la circulación fetal hasta la zona de la circulación materna para volver a transportar las IgG maternas al feto. El FcRn también está implicado en la adquisición de las inmunoglobulinas de tipo IgG procedentes de la leche materna, de forma que estas inmunoglobulinas no solamente van a conferir la inmunidad pasiva en la zona luminal del intestino, ahí estaríamos hablando de las IgA secretadas en la leche materna, sino que la adquisición de las IgGs, que también están presentes en la leche materna, va a proporcionar una inmunidad pasiva sistémica. ¿Por qué? Porque sencillamente estas IgGs van a poder absorberse a través del epitelio intestinal, pasar a la circulación sanguínea del recién nacido y de esta forma distribuirse por todo el organismo, a diferencia de lo que sucede con las IgAs, que se van a quedar exclusivamente en el lumen del intestino y van a producir esa inmunidad pasiva local en la zona luminal del intestino. Bien, ¿cómo se transportan estas IgGs a través de los enterocitos? Pues por un proceso muy similar. Tenemos un pH ligeramente ácido en el lumen del intestino delgado, aproximadamente de 6, de forma que el FcRn, que está en la cara apical, de los enterocitos, va a poder interaccionar con estas inmunoglobulinas de tipo IgG. Se va a formar la vesícula endocítica, se va a transportar a la zona basal del enterocito,
y ahí se va a liberar la IgG, que posteriormente pues, pasará a la circulación sanguínea. Bien, estos FcRn también se van a reutilizar, van a recircular, van a atravesar desde la zona basal del enterocito hasta la zona apical para seguir captando otras nuevas IgGs. Un transporte basado en vesículas endocíticas y también en la ligera acidificación del pH. El FcRn también está implicado en el transporte seguro de antígenos entre la zona luminal del intestino y la zona basal, lo que correspondería también a los órganos linfoides secundarios, por ejemplo, las placas de Peyer. De forma que esta IgG que se transporta a través del FcRn no tiene por qué ser siempre una IgG libre, sola, sino que también puede ser una IgG que ha reconocido un antígeno. De forma que si esta IgG ha reconocido un antígeno, se van a transportar ambos, la IgG y el antígeno. El antígeno y la IgG, una vez han llegado a la zona basal del enterocito, se van a liberar de forma que otras células, por ejemplo fagocíticas, otras células que están implicadas en el inicio de la respuesta inmunológica adaptativa, van a poder procesar este antígeno y generar nuevas inmunoglobulinas de tipo IgG, de tipo IgA, que van a conferir esta inmunidad contra este antígeno. Bien, estas IgGs también pueden recircularse a la vez que sucede con el receptor para la FcRn. Tanto FcRn como IgGs que están libres en la zona basal pueden atravesar a través de estos endosomas hacia la zona luminal del intestino y volver a ser reutilizados. La vida media de las IgGs es más elevada que el de las otras clases de inmunoglobulinas. Y en el incremento de esta vida media también parece ser implicado el receptor FcRn. De forma que todas aquellas inmunoglobulinas que son endocitadas y que son almacenadas en vesículas, en las células que recubren los epitelios, las mucosas, en estas vesículas, estas inmunoglobulinas de tipo IgG pueden mantenerse intactas. De forma que si posteriormente estas vesículas, estas vacuolas que podemos encontrar en las células que recubren las mucosas, fusionan sus vesículas con la membrana y liberan otra vez las IgGs, las tendremos disponibles para que sigan haciendo sus funciones biológicas. De esta forma, manteniéndolas almacenadas en las células que recubren las mucosas y los epitelios, podemos incrementar la vida media de las mismas. En conclusión, este receptor FcRn estructuralmente se asemeja al complejo principal de histocompatibilidad de tipo 1. También tiene la subunidad beta-2 microglobulina. El FcRn interacciona con los dominios Ig-like CH2 y CH3 de la inmunoglobulina de tipo IgG. El FcRn está implicado en la transcitosis bidireccional de la IgG, participando tanto en la transferencia placentaria como en la secreción de IgGs, la absorción a través del epitelio intestinal y también está implicado en el aumento de la vida media que se observa en las IgGs. Esto es todo.